un famoso texto de la segunda carta a Timoteo, que dice: por esto te aconsejo que reavives el don de Dios que te fue conferido cuando te impuse las manos. Y quisiera subrayar de este texto el aconsejar. Dice San Pablo: te aconsejo, no te impongo, no te mando, sino que respeto plenamente tu autonomía y tu responsabilidad sobre tu propia vocación. Y esta considero que es una clave fundamental. Es decir, pase lo que pase en cualquier situación, cada sacerdote continúa siendo responsable de su propia formación permanente. Hay otro texto menos conocido en la primera carta de Timoteo que es muy similar, pero subraya este aspecto dinámico. Dice: esta es la recomendación que te hago, Timoteo, hijo mío, conforme a las palabras proféticas que fueron pronunciadas sobre ti. Con los ojos puestos en ellas, participa en este hermoso combate. Me gusta mucho la expresión, ¿no? Participa en este hermoso combate. ¿Quién? Tú como sujeto. Para participar en un combate, para realizar tu formación permanente, nadie te puede sustituir. ¿Te parece esto a aprender a andar en bicicleta? Te pueden dar muchas instrucciones sobre cómo andar en bicicleta, cómo tocar el piano. Pero el que tiene que meterse en la bicicleta, tiene que caerse alguna vez, y tiene que aprender a moverse, eres tú. El que tiene que ensayar en el piano, eres tú. Es insustituible en esta tarea, ¿no? Entonces, este es el punto que me parece que es como el central, porque desde aquí se pueden ver todas las demás cosas. ¿En qué consiste la formación permanente de los sacerdotes? Bueno, les mandamos antes los textos de la RACE, ¿verdad? Son 8 numeritos del 80 al 88, que son el origen de estos números de la RACE. Es una encuesta que se hizo a nivel mundial sobre la fraternidad sacerdotal, que se redujo a esos 8 numeritos. Entonces estaba casi como todo muy condensado. ¿Y cuál es el corazón de la formación permanente? ¿Cuál es la definición más adecuada, considero, de la formación permanente? Es tener una actitud formativa, que no se improvisa, sino que se aprende desde el seminario y se aprende desde la educación básica en tu propia familia. Es decir, ¿en qué consiste la actitud formativa? Permanecer abierto para aprender de la vida, de sus circunstancias, sean más positivas, menos positivas, más dolorosas o más felices. Pero la persona que se mantiene abierta para aprender de la vida está en esta actitud. Que repito, es una actitud que se le pide a los seminaristas. Una actitud que aprendiste desde pequeño. Yo recuerdo un sobrino mío de 7 años que me invitaba a hacer los deberes de la escuela con él. No para que yo se los hiciera, sino para que yo aprendiera. Me decía: ven, para que aprendas, ¿no es cierto? A los 7 años se puede tener una actitud formativa. Por supuesto, en los años preciosos de estos del seminario y por supuesto durante toda la vida. Estoy en este planeta para aprender. Y otro punto que ayuda a definir la formación permanente, así lo hacen los documentos de la Iglesia, es poner en su núcleo motivacional la caridad pastoral. O sea, cuidar mi propia vida sacerdotal, estar atento a mi formación permanente, es un acto, un gesto de caridad hacia el pueblo de Dios. La Ratio lo dice un poquito más duramente, citando al Directorio para los Presbíteros, dice que los fieles tienen derecho a encontrar sacerdotes sanos, digamos, potables, ¿ya? O sea, que defraudamos gravemente al pueblo de Dios cuando se tropiezan con otra cosa distinta, cuando no encuentran un sacerdote que esté a nivel del ministerio que se le encarga, ¿no? Dicho de manera más fina sería, bueno, pues la caridad pastoral es el alma, es el núcleo, la motivación, como lo que sostiene y empuja toda la formación permanente. ¿Por qué me mantengo abierto para aprender? Pues porque he optado por la caridad pastoral, vivo movido por este don de Dios que es la caridad pastoral. Quiero ofrecer al pueblo de Dios lo mejor que esté en mi mano ofrecer.
el título de la ponencia hablaba de deficiencias humanas, y aquí en esta casa discutimos mucho de cómo definir la casa, esta residencia para sacerdotes con dificultades, ¿no? Entonces, digamos que es como muy consonante una cosa con otra, ¿no? Y estoy muy convencido de una cosa importante, ¿no? Las deficiencias humanas en la vida sacerdotal, que muchas veces aparecen como causa de la mayor parte de los problemas, en cuanto rascamos a cierta problemática sacerdotal, salen deficiencias humanas. Sin embargo, no son las únicas. Y es un error aislar el aspecto humano. ¿Por qué? Porque el principio fundamental es que somos personas integrales. Aquello de las dimensiones formativas no es una cuestión meramente organizativa, no es una meramente de razón, sino que está hablando de dimensiones de todas las personas. Todas las personas somos pluridimensionales. Y es importante que los temas humanos no se aíslen, sino que se vinculen a las demás dimensiones. Aquí en la casa lo que hacemos, y me gusta hablar desde la experiencia, lo que hacemos es presentar e insistir a los sacerdotes que vienen en este concepto de formación integral. Entonces, lo primero que se encuentran es con unos preparadores físicos, les llaman aquí, ¿no? Que los llevan a una pista de atletismo. Yo voy todos los viernes a la pista de atletismo con ellos, ¿no? Y el hecho de llevar a un padre, aquí los padres españoles en general les falta mucho de esto, de la actividad física, ¿no? Entonces, el hecho de pisar una pista de atletismo y conocer a un entrenador que los va a acompañar durante todo el tiempo es totalmente desconcertante, ¿no? Y muy divertido, porque además se empiezan a divertir allí, ¿no? Pero así como digo, la parte física, pues digo, la parte psicológica, a mí me ha sorprendido en el poquito rato que llevamos ni un año siquiera, pero el gusto con el que van al psicólogo y cómo cuentan, te narran la experiencia que van teniendo con el psicólogo y el proceso que van haciendo, ¿ya? Entonces la parte psicológica, la parte física, la parte lúdica, la parte del trabajo físico. Aquí tenemos también una huerta donde yo trabajo mucho y donde invito pues a trabajar también a los sacerdotes, ¿no? O sea, cómo toda la persona es la que tiene que crecer. Y es, digamos, considero un error aislar el aspecto humano, sino que más bien hay que vincularlo a todo lo que la persona es. En la experiencia de Andrés de Ferrada, ¿no? Y yo que trabajamos en la congregación sabemos muy bien que los casos de abandono del ministerio presbiteral que tanto ha sufrido la iglesia de Santiago de Chile, estos casos no son solamente humanos, porque cuando hay un problema, por ejemplo, a nivel afectivo, habitualmente viene acompañado de problemas económicos, habitualmente viene acompañado de gordas dificultades espirituales, ¿me explico? Y de actitudes pastorales, o sea, es muy difícil dividir a la persona. Entonces, cuando empiezo a desentonar en un aspecto, pues habitualmente están implicados todos los aspectos. Esta idea de que, no, pues un sacerdote muy santo que resultó que tenía unos problemas afectivos muy, muy gordos. Y hay que decir, esa santidad es muy cuestionable. No sé si me explico, ¿no? Porque probablemente estaba construida de una manera inadecuada, porque probablemente no estaba reavivando continuamente ese don que recibió. Entonces, yo quisiera insistir mucho en este sentido de la integralidad. Habitualmente, cualquier deficiencia en nuestra vida sacerdotal toca a toda la persona. Y es toda la persona la que necesita crecer. Esto frente a ciertas visiones, sobre todo del tema de la sexualidad, que quieren ver como ciertos comportamientos sacerdotales, como por ejemplo esto de tener una amante, ¿no? Lo quieren ver como si fuese un accidente, ¿no? Entonces, yo he visto personas que te dicen, no, es que el padre Fulanito tuvo un accidente. No me digas que eso pasa por accidente. No pasa por accidente, no pasa por casualidad. Pasa por una compleja situación en la que la persona está metida
que implica factores, sobre todo comunitarios, en el presbiterio, espirituales, ¿no?, que propician y facilitan ese tipo de situación. Por ello es fundamental crecer en todo. Y aquí, un punto en el que me gusta insistir mucho. Es decir, tener la actitud formativa, esta actitud de querer aprender de la vida y sus circunstancias, implica necesariamente tener la actitud formativa en cada una de las dimensiones. Sería deseable que todos los sacerdotes tengamos un objetivo preciso, ¿no?, en cada dimensión. En la dimensión humana, en la espiritual, en la pastoral, en la intelectual. Con frecuencia hemos reducido la formación permanente a un aspecto de estos, ¿no? Entonces, a los ejercicios espirituales o a una actualización intelectual. Aquí hay mucho el hábito de cuando un obispo tiene un sacerdote con problemas, lo manda a Salamanca a hacer un curso de actualización intelectual, pues de poco le va a servir para ciertos problemas, no sé si me explico, ¿no? Porque estamos siempre en esa mentalidad de aislar, ¿no?, un aspecto u otro. Y hay que decir, no, es toda la persona la que necesita crecer. Y por eso tú puedes preguntarte, si continuamos con el texto, revive el don que recibiste, puedes preguntarte, ¿no? ¿Estoy revivando ese don en todos los aspectos de mi persona? Y si está fallando uno de ellos, ¿no estará también fallando otro? Un dato muy simple de la vida física, es la respiración básica, esa que tienen los bebés pequeñitos. Es maravilloso ver un bebito como respira profundamente, confiadamente. Y yo me pregunto, si me falla esa respiración básica, por un deterioro terrible de mi propia salud, ¿podré hacer oración? Eso de que como un niño en brazos de su madre me funciona a mí, si no tengo la respiración básica. Y pienso que va a ser muy difícil. Así como decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, bueno, pues espíritu sano en cuerpo sano también. Todo está íntimamente relacionado. Bueno, entonces el punto es crecer en todo. En la ratio se pone, se describe como el arco de la formación permanente, ¿no? Y aparecen como 3 momentos: el sacerdote joven, el sacerdote de algunos años después de ejercer el ministerio. Es una definición muy ambigua, muy abierta, ¿no? Algunos años, cuantos los que sean, ¿no? Y luego el sacerdote mayor. A mí me gusta separar mejor 5 etapas, como distinguirlas claramente, porque pienso que ayudan a clarificar mejor cuáles son las necesidades que van surgiendo en la formación permanente. Entonces, la primera es el sacerdote joven, ¿no? Y este sacerdote joven dura más tiempo si recibió la ordenación más jovencito, ¿no? Vamos a poner el caso, ¿no? Si tú a los 26 años recibes la ordenación sacerdotal, que es la edad como mínima, bueno, pues échale 10 años de sacerdote joven. Una etapa intensa de vida sacerdotal que el que ha hecho bien la formación inicial la vive con muchísima intensidad y entrega. Es una época muy bonita, ¿no? Sobre todo de aprender muchísimas cosas. Es hermoso para los sacerdotes más mayores acompañar a estos sacerdotes jóvenes. Entonces, claro, si te ordenaste jovencito, la etapa se alarga a 10 años. Pero si te ordenaste más mayor, por ejemplo, uno que se ordenó de 30 y algo, 35 años, ya le dura menos la etapa de joven. Es más, no parece joven, o no parece tanto. ¿Y por qué? Porque hay que combinar el tema ordenación con el tema biológico. Ambos están íntimamente relacionados. La parte espiritual y la parte biológica, y volvemos al principio de la formación integral, están íntimamente relacionadas. De manera que una crisis en el aspecto biológico implica también una crisis en el aspecto vocacional espiritual. Siempre, ¿no? Bueno, entonces, digamos, la primera etapa es la etapa del sacerdote joven, en la que aprende a ejercer el ministerio en la práctica, ¿no? Es una etapa que hay que cuidar mucho, y por eso en muchas diócesis la formación permanente que se ha hecho se dirige particularmente a los sacerdotes jóvenes. Hay necesidades muy concretas de ellos, ¿no?, que son sobre todo estas de, digamos, sistematizar toda su vida en todos los sentidos, en todas las dimensiones formativas,
en el mismo ejercicio del ministerio. Por ejemplo, antes aprendí a hacer oración, pero ahora cómo voy a orar dentro del ministerio con las ocupaciones propias del ministerio. ¿Cómo me organizo? ¿No es cierto? Esta es pregunta típica del sacerdote joven. O por ejemplo, se pregunta, ¿cuándo voy a hacer deporte? Bueno, ¿esto cómo se mete en la vida de un sacerdote joven? Voy aprendiendo a ejercer el ministerio y voy haciendo ensayos, ¿no? Es muy bonita esta etapa porque el sacerdote joven va haciendo ensayos, por ejemplo, de actividades pastorales, ¿no? Ensayos, por ejemplo, la típica etapa en la que necesitas un buen comentario bíblico para preparar las homilías, ¿no? Porque bueno, tienes que agarrarte de algo más o menos, ¿no? También hay que rezar, pero también está bueno el comentario bíblico, tal, ¿no? Entonces, una etapa muy bonita, la etapa juvenil. Esa etapa juvenil se termina, pues más o menos a los 35 años, más o menos. Por eso digo, el que se ordenó más tarde tiene menos tiempo de sacerdote joven. El que se ordenó más temprano pues, tiene más tiempo de sacerdote joven. Luego una segunda etapa que no aparece en la ratio, pero a mí me gusta llamarle de estabilidad. Llega un momento en que estos primeros ensayos dan un fruto, que es una cierta experiencia, una mayor estabilidad, como una entrega más radical y profunda, ¿no? Si al principio estaba haciendo ensayos, después resulta que eso que ensayé se va sistematizando. Y por ejemplo, pues yo qué sé, ya he aprendido a hacer muy bien las homilías. Ya he aprendido, por ejemplo, a tratar a las personas, a los colaboradores, y adquiero toda una metodología para esto. ¿Me explico, no? Muy importante cómo un sacerdote desarrolla ministerios en su ámbito pastoral, ¿no? Pero entonces, digamos, este sacerdote que al principio hacía ensayos, ahora tiene ya cierta estabilidad y una mayor capacidad para la entrega en el apostolado, ¿no? Se parece esto, más o menos, a la adolescencia y la juventud. La adolescencia es un tiempo así como de que apenas estoy ensayando, pero ya cuando tú te sientes un poco más seguro, tienes mucha más capacidad de actuar. Es cuando eres joven. Y por eso es bonito ser joven, ¿no? Bueno, pues algo así. El sacerdote joven que comienza a ser estable. Y esta estabilidad, en este momento de estabilidad es fundamental que él crea que está haciendo un buen ejercicio del ministerio. Se resulta muy problemático un sacerdote, por ejemplo, de 32, 35 años, que ya piense que ha fracasado en su vida ministerial. ¿Ya? Lo normalito es que me lo crea, aunque me engañe, pero me lo crea. ¿Me explico? ¿No? Ya habrá otro tiempo de desengaños, ¿no? Luego pasamos ahí a los 40 años, en el caso de los varones es más fija esta edad que en el caso de las mujeres. Las mujeres tienen una crisis hormonal, digamos, que está relacionada con la menopausia y que varía mucho en la edad, pero los hombres no tenemos exactamente ese mismo tipo de crisis, sino que más bien es a los 40 años, en torno a los 40 años. A veces esto se atrasa y se adelanta respecto dependiendo de las ocupaciones que tenga. Pero habitualmente pasa esto. Es decir, hay una cierta crisis donde hay un movimiento tectónico en la personalidad y redescubro aspectos que no quise ver en mi proceso evolutivo, precisamente para afirmar un ideal personal y vocacional. Por ejemplo, a nivel humano, surgen aspectos femeninos que yo negué para afirmar mi propia masculinidad. Y así es. Tú piensas, por ejemplo, un hombre joven suele ser como anguloso, ¿no? En sus facciones, bueno para los negocios, ¿no? Y para las matemáticas, pero muy incapaz de comunicar sus sentimientos, por ejemplo. Y una mujer joven es al revés. Esto va afectiva, todo lo ve desde la afectividad, es redondita, ¿no? Pero según va pasando el tiempo, piensen en sus padres, los que son jóvenes, ¿no? Pues el hombre se va haciendo más redondito, más intuitivo, más afectivo, llora por cualquier cosa, ¿no? Comienzan a salir estos aspectos que negó para afirmar su identidad masculina. Y esto que pasa a nivel, digamos, psicosexual, ocurre también en otros aspectos. Por ejemplo, para afirmar mi identidad sacerdotal, pues decidí ser muy rígido. Y llega un momento en que esta rigidez, como tanto repite el Papa Francisco, se quiebra, se rompe, ¿no es cierto? Y me tropiezo con que
de alguna manera me engañaba. Como que no era tan santo como yo creía, que no vivía este ministerio como yo pensaba que realmente lo estaba viviendo. Y entonces tenemos una crisis. La famosa crisis de la edad intermedia, del demonio meridiano, que se puede alargar más o menos. En uno de los números de la ratio, el número 84, me parece, pues se describen algunas cosas que pueden pasar con el tiempo en la vida sacerdotal. Por ejemplo, se dice, pues la experiencia de la propia debilidad, y se deja abierto, debilidad en cualquier sentido, puede haber muchas, ¿no? O por ejemplo, el riesgo de sentirse funcionarios de lo sagrado, la dificultad para evangelizar en la cultura contemporánea, la atracción por el poder y la riqueza. Se habla también de la dificultad para vivir el celibato, la dificultad para una entrega total, que uno termina por acomodarse. Y es muy difícil que un sacerdote de cierta edad salga libre de este examen. No sé si me explico. Tarde o temprano surgen este tipo de problemáticas. ¿Y por qué surgen? Pues porque no estamos hechos para toda la vida, sino porque estamos necesitados de hacernos responsables y reavivar el don que hemos recibido. Entonces, digamos que la crisis de la edad intermedia hace evidente la urgencia de trabajar sobre sí mismo. No es casual que a esta casa nos lleguen sacerdotes de 40 a 50 años. Me explico, ¿no? Vamos, si queremos poner una franja de edad de los 40 a los 55, la etapa de la edad intermedia. Una etapa difícil, compleja, porque tengo que humildemente reconocer que he errado en muchas cosas, incluso que mi apropiación vocacional está tocada en este sentido, ¿no? Y que tengo que dejarme ayudar. Uno a veces no imagina lo profundamente liberador que es dejarse ayudar, en cualquier sentido. Yo me sorprendo la alegría con que los sacerdotes que están aquí en la casa comparten este dejarse ayudar. Me explico, ¿no? Porque al final es una liberación, está en un ambiente donde tú puedes decir, voy al psicólogo y ¿qué? Y no pasa nada. Me explico, ¿no? Frente a ciertos ambientes presbiterales que son pues tremendamente complejos, donde la difamación y las rivalidades son parte como de la vida, ¿no? Como que están demasiado asumidas. Muy bien, una etapa larga, la edad intermedia, en la que las heridas no cicatrizan o no cicatrizan del todo. En la que no hay soluciones mágicas, no hay remedios inmediatos, sino que la persona aprende a caminar humildemente consigo misma. Ese aprendizaje tan bonito de Santa Teresa que decía, miserable de mí, trájeme a mí conmigo mismo. ¿Se ve, no? Es importantísimo que la persona se haga cargo de sí misma, particularmente en esta etapa. Si nos vemos así el conjunto de un presbiterio, me gusta que esté aquí presente todo un presbiterio, solemos pensar que la sangre nueva nos viene de los jóvenes. Entonces esperamos de los jóvenes una renovación del presbiterio. Y hay que decir que esta expectativa es ingenua. No nos va a venir de los jóvenes la renovación, ellos está en lo suyo, que siempre es una gran riqueza, pero es un error esperar que los jóvenes nos renueven. ¿Quiénes son los que nos renuevan? Precisamente los de la crisis de la edad intermedia. Si lo comparamos con un cuerpo humano, se parece a la barriga, la edad intermedia. Está en el centro. Y si esto del centro funciona bien, todo lo demás funciona bien. ¿Me explico? Entonces, el corazón de la renovación de un presbiterio, fíjate, esto es muy interesante, está en la actitud formativa que logren conseguir los sacerdotes que están en la crisis. A ver, lo digo más despacio porque esto es así como que resulta un poco sorprendente, un poco así desconcertante. No podemos esperar de los jóvenes la renovación, sino que los que pasamos por dificultades tenemos que asumirlas. Y asumir la propia responsabilidad es lo que trae sangre nueva al propio presbiterio. Porque casualmente estas personas, si nos colocamos en continuidad con con la etapa de estabilidad,
Estas personas han adquirido una gran experiencia. Aunque estén en medio de su crisis, tienen una gran experiencia. Y al final son los que son capaces de acompañar a otros más jóvenes. ¿Se ve, no? Entonces, esta es una regla fundamental. Trabaja sobre ti mismo y podrás también ser agente de renovación de los demás. Y esto particularmente en la edad intermedia. Luego viene una etapa que yo le llamo de sabiduría. Digamos, desde que se afrontan las dificultades de la edad intermedia hasta que comienza a haber problemas ya de salud. Esta etapa de la sabiduría se ha alargado mucho. Si decíamos que la etapa de la intermedia duraba unos 15 años, la etapa de jovencito duraba, de cura joven, de 10 a 5 años, ¿no? Una cosa así. La etapa de la sabiduría puede durar 30 años. Y ahí tenemos personas muy valiosas en un presbiterio, ¿no? Que puedes ir de ahí, pues de los 55, ponle hasta los 85, uno que tiene buena salud, que se ha cuidado bien, funciona hasta los 85 muy bien, ¿no es cierto? Entonces, en esos años largos, tenemos personas con una gran sabiduría, que son como pilares de toda la pastoral de una diócesis. Y bueno, luego tenemos la etapa de los mayores, que no es tanto la edad cuanto la situación de salud, ¿no? Es decir, a veces fallan las piernas, a veces falla la cabeza, a veces falla, qué sé, ¿no? Y que requieren ya una asistencia. Pero vamos a poner que la etapa de sabiduría se ha alargado. Y esto es bien interesante porque te das cuenta de lo importante que es invertir en tu propia formación. En todas estas etapas, y pase lo que pase, insisto mucho en que el responsable de la formación permanente sigue siendo siempre el mismo sacerdote. Nadie lo puede sustituir en esta responsabilidad. En la ratio se distinguen como, digamos, como los ámbitos de la formación permanente, ¿no? Entonces podríamos describir como 3 ámbitos. El primer ámbito es la persona. Y en esa persona, el rasgo típico de la formación permanente se llama fidelidad. Incluso me gusta decir fidelidad individual. Entonces, para que yo cuide bien mi propia vocación, se requiere fidelidad individual a la propia vocación, a los propios valores vocacionales. Si uno lee la Presbyterorum Ordinis, encuentra bien definido, bien descrito, ¿no? Cómo se vive la pobreza sacerdotal, etcétera, todo muy clarito, ¿no? ¿Ya? O el director de los presbíteros, no, pues eso, ser fiel. Ser fiel es tu primera tarea, ¿no? Y, digamos, yo acompañando a los sacerdotes, lo que veo es que uno de los principales dolores es el de la propia infidelidad. Y de las cosas que más nos cuesta reconocer. Es muy curioso cuando, por ejemplo, un sacerdote ha tenido fallas gordas en el celibato y vive despechos de estos amorosos, esas cosas raras, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo culpa a todos los demás? Se ofende, tiene siempre este agravio del ofendido, ¿no? Hasta que da un paso más serio en su vida y se atreve a reconocer su propia infidelidad. ¿No? Yo digo en esas circunstancias, ¿cómo te ofendes tanto si el primer infiel eres, ¿no? ¿No? Entonces te molestas tanto con la otra señora y el problema eres tú. Entonces cuando doy este paso, cuando asumo la responsabilidad de mi propia fidelidad, entonces estoy colocándome en la tesitura de la formación permanente. Entonces este es un primer ámbito fundamental, la persona. Un segundo ámbito que describe la ratio dice, ¿dónde encuentra los medios para su formación permanente de sacerdote? Pues justamente en el presbiterio. Y entonces a esto me gusta decirle corresponsabilidad fraterna. Es decir, uno de los ámbitos de la caridad pastoral, donde se expresa y se vive la caridad pastoral, es precisamente con los hermanos en el presbiterio. Y corresponsabilidad mía es preocuparme de la salud y de la identidad y la fidelidad vocacional de mi hermano. ¿No es cierto? Es bastante frecuente en los presbiterios que la gente murmura de los otros, pero no ayuda. No se acerca a ti,
Y pensar dónde encontramos los medios básicos, por ejemplo, la dirección espiritual, la confesión sacramental, si no es en los mismos hermanos en el presbiterio. Por ejemplo, la ayuda económica es muy diferente, ¿no? Recurrir a los hermanos para el tema económico que recurrir a una familia amiga. Estás como echando los balones fuera de la cancha de juego, no sé si me explico, ¿no? Recurrir a la diócesis, ¿eh? Que es normalmente donde se resuelven estas cosas. ¿Se ve? Digo en el tema económico, pero también, por ejemplo, en el tema afectivo. ¿Ya? Nos quejamos mucho de que el obispo no nos quiere, ¿no? Pero es que el obispo no puede querer a tantos, ¿eh? Porque además no es su papel. Donde hay que experimentar el amor fraterno es precisamente en el presbiterio. Me gusta mucho cómo el Papa Francisco insiste una y otra vez en el tema de la amistad sacerdotal, ¿no? Qué bien nos hace a los sacerdotes, a los seminaristas, ser amigos verdaderos. Que no sabemos decir sí cuando las cosas te hacen crecer y sabemos decir un rotundo no cuando las cosas no te hacen crecer, cuando tus actitudes no son las que corresponden. ¿Eh? Bueno, entonces, segundo ámbito es la vida fraterna. Entonces, si podemos hablar de responsabilidad personal, podemos hablar de corresponsabilidad fraterna. Y el tercer ámbito es el ámbito de la diócesis, donde hay una, yo diría, responsabilidad solidaria. Durante estos últimos 6 años he estado encargado de la formación permanente de los operarios, o sea, de preparar materiales, todo eso que ustedes saben, ¿no? Mandamos materiales por internet desde hace muchos años, ¿no? Todos los meses hay que preparar un tema de formación permanente. Es cansado esto, ¿no? Yo creo que también para ellos y para mí y para todos, ¿no? Pero el punto es muy difícil que la diócesis o que la organización de la formación permanente en la diócesis acierte con los contenidos que los sacerdotes necesitan porque son tan diversos y tan complejos. A veces se puede organizar la formación permanente atendiendo estas 5 etapas que he dicho antes. A veces atendiendo asuntos que son importantes para todos. Pero lo más importante es que la pastoral presbiteral o la formación permanente organizada de la diócesis nunca pretenda sustituir la fidelidad individual ni tampoco la corresponsabilidad fraterna. Un ejemplo muy clarito de cómo esto no se puede sustituir es el tema de la dirección espiritual de los sacerdotes. Vamos a suponer que nombramos un director espiritual para el presbiterio. Va a poder con todos los sacerdotes. Es más, va a entrar con todos. Ya no digo poder, sino digo que tenga entrada con todos los sacerdotes. Y hay que decir no. Pues porque nadie es monedita de oro, va a caerle bien a todos y tal, ¿no? Es mucho más sabio fomentar en el presbiterio un estilo de corresponsabilidad y muchas personas que estén dispuestas a acompañar a sus hermanos. Claro, es menos controlable, ¿no es cierto? Pero es mucho más eficaz. ¿Por qué? Este es el principio, porque la organización de la formación permanente nunca puede sustituir ni al individuo ni a la fraternidad presbiteral, sino que tiene que ser una instancia animadora de todo esto. Y entonces descubres como otra manera de organizar la formación permanente. Muy bien, en la base también se habla de medios, ¿no? Medios que pueden servir para la formación permanente de los sacerdotes. Y aparecen estos medios, precisamente son los que salieron de aquella famosa encuesta sobre la fraternidad presbiteral, ¿no? Medios muy sencillos, como también en la Presbyterio Ordini se ponen medios muy sencillos. Pero vamos a decir, un medio muy simple es el encuentro fraterno. ¿Para qué? Para lo que sea. Lo que uno constata es que cuando los sacerdotes se reúnen, también por Zoom, cuando se reúnen por estos medios, habitualmente quedan satisfechos, quedan como contentos de haberse encontrado. Porque el encuentro mismo tiene un gran valor en la vida sacerdotal, en la vida presbiteral. Y entonces, el hecho de encontrarnos, por ejemplo, aquí se dice para rezar, para leer comunitariamente la palabra de Dios, para estudiar, o simplemente para estar juntos y pasar el tiempo juntos, es un valor, ¿no? ¿Qué tanto nos reunimos? ¿Qué tanto yo me aíslo, me desligo de los demás hermanos en el presbiterio? ¿No?
Un segundo ámbito, un segundo medio es la dirección espiritual y la confesión, ¿no? Es el número 88 de la oración. Bueno, pues donde encuentro yo el medio para esto es precisamente en el ámbito del presbiterio. Un tercer elemento, los ejercicios espirituales, que, digamos, puestos habitualmente, fomentando la participación en los ejercicios, se hacen muchísimo por el crecimiento integral de los sacerdotes. A mí me sorprende muchas veces cómo se ha ido abandonando la práctica de los ejercicios. Depende de muchos lugares, pero este tema, o sea, por ejemplo, es frecuente que un chico que en el seminario nunca entendió, nunca aprendió a hacer ejercicios espirituales, en cuanto termina la etapa inicial de la formación, no quiere saber más de ejercicios espirituales. ¿Me explico, no? Rechaza ya esta instancia. ¿Por qué? Porque nunca la aprendió. Entonces es interesante los ejercicios espirituales que siempre nos enseñan a hacer ejercicios, como que nos introducen en la vida espiritual. Y esta introducción repetida, reiterada todos los años, tiene como un gran valor. Luego un puntito que parece como de poca importancia, pero que sí que la tiene, es el de la mesa común, ¿no? Compartiendo las comidas, pues se arreglan un montón de cosas, ¿no? Al final es un ámbito de referencia, de unión mutua. En muchos lugares lo único que se comparte es la mesa común, ¿no? La vida común sería como un gran deseo, ¿verdad? Que los sacerdotes demos el paso a la vida común. Ahí hay experiencias de todo tipo. Yo recuerdo en una diócesis donde me decía el obispo que ya solo le quedaban 4 sacerdotes que vivían solos, ¿ya? Porque habían optado por la vida común y esto se ha ido consiguiendo gradualmente. Bueno, igual no todas las experiencias eran buenas, pero yo diría que en una diócesis nunca deje de haber experiencias positivas de vida común. Por ejemplo, una experiencia típica de vida común en las diócesis es el seminario. El equipo del seminario que haga auténtica vida común y que sea modelo para los seminaristas de la vida común. Pero también se puede hacer algo parecido, yo qué sé, con los que trabajan en la curia o algunos de los que trabajan en la curia, que allá pues pueden hacer una experiencia de vida común. O con algunas parroquias grandes que tienen 2 vicarios y que puede plantearse una experiencia de vida común. Bueno, la vida común yo sé que no es fácil, que a veces con frecuencia decimos los sacerdotes que no estamos preparados para esto, que no nos educaron para esto, pero tiene una grandísima riqueza, sobre todo para el sostenimiento de la propia vocación. Y luego se habla también de las asociaciones sacerdotales, que son como una especie de catalizador de esta vida común. Yo quisiera contar una experiencia de una diócesis mexicana de la diócesis de Saltillo. Me sorprendió que cuando estábamos haciendo este proyecto de una casa para ayuda de sacerdotes con dificultades, pues contacté con varias casas de estas. Y me sorprendió ver que en Saltillo la iniciativa de poner esta casa no fue del obispo, sino del presbiterio. El presbiterio que se sentía herido por ver muchos sacerdotes que tenían problemas, pues se lanzó a poner una casa para ayudarles. Y me parece hermoso, ¿no? Porque me parece también una prueba de que la corresponsabilidad entre los presbíteros tiene un gran valor en el ámbito de la formación permanente. Una clave importantísima es el acompañamiento, ¿no? En todo esto, además de los medios técnicos que se puedan poner y tal, es fundamental acompañar, dejarnos acompañar en nuestro ministerio presbiteral. Desde el acompañamiento en situaciones normales, ¿no? Las normales dificultades de la vida, el acompañamiento cuando surgen problemas más graves, hasta el acompañamiento incluso para dejar el ministerio sacerdotal. Uno ve con mucha tristeza cuando los sacerdotes no se dejan acompañar para dejar el ministerio, entonces te lo dan hecho, pero nunca dan el paso a plantear las cosas, a dejarse ayudar. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues el mismo vicio que tenemos desde siempre, de un cierto orgullo de querer hacer las cosas solos, de no sentir la necesidad de una mediación clarificadora. Bueno, yo creo que yo ya me pasé del tiempo, ¿no?
Me parece que era como media hora o así, ¿no? Pienso que más o menos se ha planteado dónde colocar los problemas humanos. Hay que colocarlos en el conjunto de la persona. Cuando yo tengo problemas humanos, también sigo siendo responsable de mi propia formación. Y es en los hermanos donde encuentro la ayuda adecuada, con el apoyo institucional que siempre es necesario, ¿no? Cuando uno ve situaciones de sacerdotes, concluye que sí hay una responsabilidad personal siempre, hay también una responsabilidad fraterna, pero también hay una responsabilidad institucional. Por ejemplo, en los casos de los sacerdotes que dejan el ministerio, es como muy frecuente que haya tremendas deficiencias formativas, que son responsabilidad institucional, que también la institución debe asumir. En este caso, los que estamos aquí en la casa, esto se repite, ¿eh? No hubo ningún acompañamiento en todo el proceso formativo. ¿Cómo queremos luego que salgan las cosas bien? No entran otro tipo de problemas, ¿no? Es como un jardín bien cuidado en el que no entran las alimañas. Entonces pienso que allí sí que es muy importante esa pregunta en el sentido de la capacidad de vincularse, de relacionarse y crear lazos con las demás personas, ¿no? Pienso que hay que verlo toda la vida, ¿no? Gracias, Padre Emilio. Le cuento que también en este momento están gran parte de los seminaristas conectados con nosotros, o sea, es un encuentro entre el clero y el seminario, ¿no? Entonces, hay preguntas que también brotan de los mismos muchachos, de los mismos seminaristas hoy día, como por ejemplo, cómo hacer progresivo y efectivo la formación en el seminario para que un seminarista se haga cargo de su formación permanente, para preparar su formación permanente después. Eso es muy bonito, porque, digamos, tú tienes que ir viviendo la gradualidad de la formación, de modo que los elementos que van apareciendo en tu formación te lleven a decisiones para siempre. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Al terminar el curso propedéutico, ya desterraste las malas palabras de tu vocabulario para siempre, incluida la formación permanente. Me explico, ¿no? Terminada la filosofía, decidiste no perder más el tiempo para siempre, por decir algo, ¿no? Valores muy humanos, ¿no? Pero que es fundamental que el muchacho no viva simplemente para saltar un curso, para aprobar un curso, para sobrevivir, sino que opte por formarse para la vida y para toda la vida. Estas pequeñas decisiones de carácter definitivo van preparando la opción más como decisiva y más gorda, que es, por ejemplo, la de ordenarse, pero además preparan para luego en la vida, en la formación, simplemente seguir tomando decisiones pequeñas que también siguen teniendo un carácter definitivo. Por ejemplo, un seminarista de teología que toma la determinación de permanecer siempre disponible ante los demás, ante el pueblo de Dios, ante los superiores y quien sea, luego cuando sea sacerdote con toda tranquilidad va a estar disponible para lo que se le pida. Sea el obispo o sea una persona pequeña que parece insignificante y que sin embargo le debe obediencia. Entonces, esto se prepara desde el seminario. Entonces, la respuesta para el seminarista, vive con intensidad tu proceso, ¿no es cierto? De tal manera, con verdadera entrega, de tal manera que prepare una mejor plataforma para la formación permanente. Yo comprendo que en la iglesia de Santiago en concreto, que ha sufrido tanto por estos antitestimonios sacerdotales, los seminaristas traigan una pregunta en la cabeza y sobre todo en el corazón. Y se la hagan sus familias y sus amigos y tal, ¿no? Continuamente preguntan, ¿tú por qué estás ahí? ¿Por qué sigues ahí? ¿No? Y hay que decir, a todo eso se responde con un proceso sólido de formación, ¿no? Que depende, sí, un poco de los formadores, pero depende sobre todo del mismo seminarista, ¿no? Gracias, Padre Emilio. Aquí hay dos instituciones que están en permanente corresponsabilidad y apoyo, sinergia, como se dice hoy día, ¿no? El seminario por una parte y la vicaría para el clero, formación inicial, formación permanente. ¿Cómo acrecentar la fraternidad? Usted ya lo señaló en la exposición, pero profundizar un poco más teniendo como base que en este tiempo ha surgido con mayor fuerza la necesidad
de compartir con otros. La pandemia tal vez nos ha despertado con más fuerza esa necesidad. ¿Cómo acrecentar la fraternidad hoy día? Eh, yo recuerdo así como esto va a ser autobiografía, ¿no? Recuerdo como dos grandes extremos que viví yo en relación a la vida fraterna. Uno es vincularte con otros sacerdotes que de verdad te ayuden, ¿no? Esto, por ejemplo, los que son miembros de asociaciones sacerdotales lo viven. Bueno, pues hay ciertos ámbitos. Por ejemplo, yo siempre he compartido, yo soy un poco de corte jesuita, y siempre he compartido con sacerdotes que viven los ejercicios con gusto y que están marcados por la experiencia de los ejercicios espirituales, ¿no? Entonces, digamos que este compartir el máximo, es una gran ayuda en la vida sacerdotal, porque encuentras un ámbito como de poder hablar entre iguales, tal. Y la otra faceta que también he aprendido a cultivar es nunca desconectarme de ninguno. O si quieres en positivo, conectarme siempre con todos en algún sentido. Bueno, pues ¿qué es el fútbol? Pues a mí no me encanta el fútbol, pero si es eso, pues con el fútbol. ¿Eh? Y si es el tema de la economía, pues con la economía. Pero procurar nunca romper la relación con el otro, con ninguno. Por ejemplo, en un ámbito tan preciso y tan concreto como el decanato, ¿no? Que yo mantenga siempre la relación con todos, alguna relación. Que no, aunque no es de máximos, no pasa nada, ¿no? Aunque sea de mínimos. De modo que la fraternidad esté como un valor ahí permanentemente jugando, ¿no? Urgen personas que tejan relaciones, buenos tejedores, y urgen personas que remienden relaciones, como remendar las redes de los barcos, ¿no? Para que no se rompan. Cuando ha habido ofensas, cuando ha habido dificultades. Es de un inmenso valor, por ejemplo, tener un sacerdote que acoja a otros, ¿ya? En una diócesis, tener este recurso es la maravilla porque al final es persona que siempre ayuda. ¿Ok? Muchas gracias, Padre Emilio. Una última pregunta, porque ya en razón del tiempo tenemos que ir cerrando. Nos hemos excedido un poco en el tiempo, ya nos pasamos 15 minutos de nuestro propósito de tiempo. ¿Cómo compaginar la formación permanente con los cambios culturales que se dan con gran velocidad actualmente? Vertiginosamente los cambios culturales vienen encima y en eso, ¿cómo orientar, compaginar la formación permanente en medio de una vorágine de cambio cultural? Bueno, yo veo un truco ahí muy interesante que es dejándote ayudar por gente más joven. A veces nos asustan los cambios, pero los adolescentes tenemos la gran ventaja de que siempre estamos en contacto con gente de toda. Dejarte ayudar por jóvenes, aprender de ellos. O sea, ponerte, dicen, en modo aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo la habilidad para esto, pero uno más joven sí, porque está más metido en este mundo, ¿no? En este mundo de cambios. Déjate tocar por él, déjate enseñar. Y esto descubría unas facetas muy interesantes. Es muy bonito en una parroquia, cuando abrimos espacios al protagonismo de los jóvenes, la parroquia automáticamente se renueva, ¿ya? Aunque no lo hagan tan bien, aunque sea un poco pesado estar detrás de ellos, no sé si me explico, ¿no? Pero cuando abres el espacio a ellos y tienen su protagonismo, las cosas cambian como de signo, como que se hacen frescas. Entonces, pienso que dejamos de acompañar por otras personas que saben, ¿no? A veces eran jóvenes, también a veces eran personas más técnicas. Y, por ejemplo, me gusta este ejemplito del hospital público. No ir pretendiendo que yo como sacerdote lo sepa todo de un hospital público. Preguntar con humildad, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Que me tengo que poner los guantes? Me los pongo. No sé si me explico, ¿no? Que tengo que esperar a que la enfermera me abra el momento de entrar allí, pues me espero pacientemente, incluso me relaciono positivamente con ella, ¿no? Es decir, estar dispuestos a aprender de los demás también, de otras personas. Pienso que es una clave importantísima para situarse en la cultura actual. O con personas que simplemente piensan distinto. Yo recuerdo mucho en un hospital que la señorita de la entrada era protestante de estas aguerridas. Y entonces veía que entraba un cura y enseguida
le ponía trabas y tal, ¿no? Unas malas caras, tal, ¿no? Bueno, fue todo un reto ganar hacia la protestante, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque dejo que ellos me guíen, que ellos de alguna manera también, digamos, como que un poco me marquen la pauta, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Padre Emilio. No sé si para ir al cierre nos quisieras dar algún último comentario de este encuentro, cómo te has sentido tú también, aunque ha sido virtualmente, pero alguna palabra final antes de ir a la oración final. Antes del encuentro yo pensaba mucho en la situación de la Iglesia de Chile, que ha sido sufrido mucho por el tema de los malos testimonios sacerdotales, también de obispos, tal, ¿no? Y por ahí en el pequeño grupo salía una pregunta de un seminarista en esta línea también, ¿no? Que a veces uno se pregunta, ¿y por qué sigo yo? ¿No? No solo te lo preguntas tú, te lo preguntan tus seres queridos, tu familia, tus amigos. Y es muy doloroso esto, ¿no? Y entonces me gusta, así como que quisiera como una palabra final decir, no mezclar los problemas y bebérselos todos juntos. No meterse, no apropiarse como una especie de crisis institucional, como si aquello estuviera cayéndose. Cada persona es diferente. Y esto es de una gran sabiduría, ¿no? Cuando uno está trabajando en estos lugares de gobierno eclesiástico, te das cuenta de que pues todos estamos relativamente tocados, de que hay tantas deficiencias, pero que cada persona es distinta y que lo más importante es el vínculo caritativo que nos une, ¿no? Estamos unidos para nuestra más fácil santificación, estamos unidos para ayudarnos en nuestra vida, ¿no? No para hacernos daño, no para humillarnos. Entonces, pienso que aquí es fundamental esto para reemprender el camino de la formación permanente, también en un presbiterio que puede estar herido. No sé si me explico, ¿no? Esta era una preocupación que tenía desde el principio y salió por ahí y me parece que es bueno, ¿no?